Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Margie, bienvenida, y a todos bienvenidos a nuestro podcast número 35. El tiempo está avanzando bien rápido y estamos alegres de poder estar juntos nuevamente. Así es. La semana pasada fue interesante el tema y hay de pronto algunas preguntas que han surgido y nos han hecho llegar. Así es. Pero cuando uno piensa en relaciones interpersonales, creo que todos estamos de acuerdo que siempre surgen lo que hablamos la semana anterior. Esas ofensas que de pronto empiezan a afectar o alterar el buen curso de las relaciones, ¿no? Así que esta serie ha sido muy desafiante, Sí. porque nos apunta a todos. A todos, así es. Qué bueno poder compartir contigo y con nuestros amigos en esta noche, porque justamente hablábamos de qué tan relevante Uh-huh. deben ser los temas que compartimos. Uh-huh. Y obviamente cuando uno piensa en algo relevante, probablemente uno piensa en muchos aspectos, tanto sociales, pero en estos podcasts nosotros tratamos de ofrecer algo que tenga que ver con nosotros adentro, Uh-huh. y no necesariamente con situaciones externas. No es que no sean importantes, pero si adentro podemos atendernos y podemos cuidarnos, lo de afuera puede tomar un giros diferentes. Así es que en esta línea de este mes que hemos estado hablando sobre relaciones Uh-huh. interpersonales conflictivas, porque esa es la característica, el conflicto, ¿verdad? Antes de entrar en el tema, se pueden enviar saludos. Nunca hemos enviado saludos. Queremos enviar saludos a nuestra familia en México, que está dando seguimiento a este podcast, a la familia Castañeda, a San Luis Potosí, Guadalajara y en San Antonio, Texas. Hoy hablé con una persona, una dama que desde Darién me mandó el reporte que se reúne con un grupo de amigos y padres de familia para darle seguimiento al tema. Igual de provincias están enviándonos reportes. Sí. Así que gracias por la oportunidad que nos permite de entrar y acompañarles, ya sea que la escuche en la plataforma Spotify, ahí mientras hace ejercicios, mientras va en su automóvil, escuchando de pronto un par de consejos que puedan servirle. Y como dices tú, son temas que tienen una aplicación práctica. Así es que muchas gracias por ser parte de este podcast y de lo que va a seguir sucediendo en medio de las familias que se atrevan a aplicar principios para ser familias sanas y sobre todo familias fuertes. De hecho, uno depende del otro, ¿cierto? Si las familias son sanas, serán fuertes porque tendrán herramientas para enfrentar todo lo que venga. Hoy continuamos en la serie Relaciones Interpersonales y miramos cómo en ocasiones se atascan nuestras relaciones porque surgen algunos aspectos que nos frenan, que nos detienen, y hemos hablado en estas sesiones anteriores acerca de ofensas que generan una serie de emociones o sentimientos adversos y que luego producen ira, y de ahí se deriva en toda una suerte de consecuencias. Y mencionaste, creo que fue en el primer episodio, que en algunas ocasiones somos hipersensibles al tema de las ofensas. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas características de las personas que pueden ser proclives a experimentar las ofensas con un mayor nivel. O en otras ocasiones, no es que es una sentencia ya definitiva, en ocasiones podemos nosotros estar en alguno de estos modos de conducta o de comportamiento, y vamos a repasar un poquito de esto, ¿verdad? ¿Qué características hay en personas Sí. que favorecen la ofensa? En otras palabras, recibo el golpe y esto genera una
genera combustible y me convierto yo Sí. en ofensor. Así que les invitamos, tome nota, a ver si en alguna de estas categorías nosotros caemos. Así que voy a mencionarla, siempre hacemos esto. Tú eres la experta, Oh. así es que yo voy a dar el enunciado y tú te inspiras, ¿te Ok, parece? Ok, dale, pues. muy bien. Por ejemplo, y aquí para que usted se pueda identificar, piense en las ocasiones en donde el sentido o el sentimiento de inseguridad personal es el caldo de cultivo para que las ofensas tengan un mayor efecto en nuestras propias vidas. Sabes que viendo este tema de la inseguridad personal, pienso en dos cosas. Pienso en si hay otro tipo de inseguridades, y obviamente que las hay. Hay inseguridad financiera, hay inseguridad social, pero cuando hablamos de la inseguridad personal, estamos hablando de la falta de seguridad En la persona. de uno mismo, en Ajá, uno mismo. correcto. Y esa falta de seguridad hace que una persona pueda estar necesitada constantemente de que otro lo afirme o lo reconozca. Y cuando esto no se da, o no se da de la forma correcta, nos lleva a nosotros a ser ultra sensibles y a sentirnos que cualquier expresión lo percibimos como que es una crítica y nos podemos sentir ofendidos. Y hacías esto hace un rato y no puedo pensar en nada más que un remolino. ¿Sí? Un remolino y tiene una fuerza. Para efectos de los que están escuchando en Spotify, tú estás Estoy moviendo moviendo el dedo índice de forma Sí. circular como Como si si fuera fuese un tornado, tornado, sí, un torbellino, un para los que torbellino. están escuchando en modo audio. En modo Muy bien, audio, gracias. ok. Y este primer eslabón de la inseguridad personal como uno de las características de una persona, ya sea altamente sensible, eso también le convierte a ella, es propensa también a caer en el juego de ofender. Porque fíjate, Mecanismo de defensa. como un mecanismo de defensa, Sí. no sabe interactuar porque carece de seguridad propia. Uno puede ver personas, porque esto no necesariamente se percibe en una foto, no se ve en una primera interacción, se tiene que convivir con las personas. Así es que qué interesante que pudiéramos nosotros revisarnos, porque el propósito es revisarnos. Este podcast no trata de nadie, buscar a sino nadie trata más. de cómo posiblemente nosotros tengamos esa característica en ocasiones. Esta marca que puede hacernos a nosotros débiles ante o vulnerables ante momentos donde pueden hacernos críticas, y ya hemos hablado de la crítica en otros podcasts, sobre algo que hemos hecho y que probablemente no recibimos el elogio, no recibimos la respuesta esperada y somos heridos. Entonces debemos tener cuidado porque esa falta de seguridad propia es como el terreno perfecto. Correcto. Para que se dé este torbellino. Ahora, y esa parte es importante para evaluarnos nosotros, mencionabas, porque vivimos en una sociedad altamente dura y se está tornando un poco fría cada vez más, y es más fácil derribar que construir. Y a veces vivimos en entornos en donde la validación, el reconocimiento o la palabra de afecto, oye, qué bien te queda el corte de cabello, a veces en casa el esposo no reconoce que la esposa fue al salón de belleza y la mira y no le dice absolutamente nada, o en vez de algo positivo, hay palabras negativas, o revisar cómo nosotros a nivel de casa estamos también alimentando esa estructura quebrada con nuestros hijos, donde no afirmamos, sino que derribamos, y esto puede contribuir a que exista mayor inseguridad acerca del valor propio. Otra de las cualidades o de las características de las personas propensas a tornarse ofensivas son las personas que son posesivas. Las personas posesivas, el que está en un modo de ofensa cuando siente que otra persona le pertenece, y cuando la otra persona está tomando decisiones
por ella misma, que tiene ese sentimiento de posesión, yo te voy a controlar, ustedes son míos, tú eres mía. Esto se da mucho en las llamadas conductas violentas donde hay pasiones de por medio. De hecho, todas las interacciones donde hay emociones fuertes de amor se pueden desvirtuar y caer en el otro extremo, en el odio. Así que es importante entender que nadie posee a nadie, pero hay veces que pensamos que las personas nos pertenecen. Y este es un elemento que puede contribuir para que alguien que se sienta afectado en mi posesión, esto es mío, no te lo doy, tú eres mía, no vas a ningún lugar, no te relacionas con nadie, no hablas con esta persona, te quito el teléfono. Estamos hablando de relaciones interpersonales, no entrando ya a los niveles extremos de violencia que rechazamos, sino ese manejo en donde la ofensa surge muy rápidamente desde un sentimiento de que alguien me pertenece, y como me pertenece, tengo el derecho para herirle y para insultarle. Sí, sabes que pienso que en este punto específico de esta marca de una persona que sea altamente posesivo, usa esta estrategia de herir y de insultar porque de alguna manera considera que la única forma de mantener el poder sobre la otra persona es derribándola. Y cuando uno ve esto, no puedo dejar de pensar en escenarios de situaciones donde por un tiempo muy prolongado se puede vivir en escenarios de maltrato intrafamiliar porque alguien es altamente posesivo. Y pudiéramos decir, bueno, no siempre fue así. Esta persona no siempre era ofensiva. Sí era posesivo o posesiva, más no ofensiva. Pero una cosa puede ir llevando a la otra. No necesariamente, porque podríamos pecar de sernos exagerados, pero es muy probable que una persona altamente posesiva quiera derribar a la otra persona y devaluándola. Claro. La devalúa para mantener su poder sobre ella o sobre él. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo en la universidad donde enseño, cuando tengo la oportunidad le digo esto a las chicas y ya hay que decírselo a los muchachos también, porque a veces en alguna etapa de la vida, en la inocencia, algunas chicas pueden interpretar esto como es que él me ama mucho o ella me ama mucho y realmente no se dan cuenta que se está enmascarando una situación que puede tornarse en peligrosa. ¿Sabes? Hoy leía, de hecho, los resultados de una encuesta que hizo el Instituto Gorgas a nivel nacional y establecía que un 70% de los adolescentes habían experimentado algún tipo de comportamiento ofensivo o de violencia durante la relación sentimental. Entonces, observan, son números muy altos y cuando hablamos lo que implica esta realidad, encontramos personas con algunas características o cualidades. Y lo que decías tú, si algún joven, alguna joven, varón o hembra, está experimentando ese tipo de maltrato, por favor, las alarmas están encendidas, abra bien los ojos. Hemos dicho lo que nosotros ensayamos en la etapa de adolescencia o lo que permitimos que suceda se puede convertir en la norma o en la práctica cuando se llega a la etapa adulta. Que por eso es importante. Atendamos estas señales. Otra cualidad, por ejemplo, la ofensa implica comunicación. Sí, la falta de asertividad. Y la falta de asertividad. A veces no tenemos la capacidad de comunicar nuestras opiniones de forma objetiva sin ser
insultantes o sin perder los estribos o perder el control. Y la falta de asertividad, cuando alguien carece de esas herramientas para expresar correctamente su malestar o su sentir, se puede convertir en el escenario en donde el ofensor recurra a las palabras, recurra al insulto, recurra al demérito. Recuerda, la persona por lo general en la curva de conflicto hemos entendido y enseñado que el golpe, el daño físico o el daño a la propiedad es la última expresión. Lo primero que surge es el daño al honor, porque lo más importante que tiene una persona es su carácter, su reputación. Así que el primer golpe a la integridad de una persona está conectado al honor. Se deja en entredicho la honorabilidad de un varón o la honorabilidad de una dama, se deja entredicho con un tono de sospecha, su buen comportamiento, y tú no sabes lo que ella hizo. Oye, es que tú no conoces las historias, te voy a contar. Pero hay unas que van directo a derribar y a destruir. Por eso es importante que una de las cualidades de las personas ofensivas, cuando se montan ya en la ejecución, tiene que ver con la falta de comunicación asertiva. El modo. Sabes que hablando de asertividad, uno puede decir, bueno, esta palabra es nueva, está de moda. Pues resulta que asertividad es estar equilibrado, tener un punto medio, no es ser ni pasivo ni agresivo. Sí. Y muchas veces hay relaciones donde uno dice, no, todo está bien porque la persona él es pasivo, él es pasivo, él es pasivo, él es pasivo. Probablemente sea un volcán dormido, pero no necesariamente una persona asertiva. Y obviamente el otro extremo, que es el que nos corresponde hablar hoy, que es el modo agresivo, la persona que se comunica de forma agresiva. Y no es que la persona no tenga los argumentos. Sí tiene los argumentos, porque el punto no es que no existan las situaciones. Aquí lo que es importante destacar es la forma en que lo hacemos. Y yo les puedo decir algo, será la gran pregunta que se hace mucha gente, ¿y será posible que uno pueda aprender a ser asertivo? Sí, claro que sí. Sí. Número uno, se requiere, como en todo en la vida, reconocer que no lo somos, que no somos asertivos, y que probablemente estamos... Porque es fácil decir, no, yo no soy agresiva. Pero podemos decir, bueno, tal vez no soy agresiva, pero ni siquiera soy asertiva, soy pasiva. Y sin darme cuenta, en algún momento, en un cambio brusco de la historia, puedo cambiar, como no practiqué la asertividad, la forma correcta de expresar mis disgustos, mis desagrados, mis opiniones. De forma objetiva. Entonces, como no lo he practicado, me voy de la pasividad al otro extremo, a la agresividad, sin darme cuenta, a la agresividad verbal, porque no necesariamente tiene que ser a golpes, pero sí a esa agresividad. Entonces, hay una tarea personal y como padres, una tarea de cómo en casa permitir estos escenarios donde no es una falta de respeto, sino que vamos a hablar de hechos y vamos a hablar qué sentimos sobre el hecho. ¿Qué sentimos? Y a enseñarles a aprender, a expresar los sentimientos sobre hechos objetivos. Y aquí recuerden el desafío que hicimos. En muchas ocasiones nos cuesta hacer una separación entre la persona y la conducta. ¿Sí? Entonces hay que derribar conductas negativas, pero sin derribar el valor de la persona. Uno puede decir, ¿sabes? Lo que estás diciendo no es cierto, es muy diferente a decir, tú eres mentiroso. Observen, lo que has dicho no es correcto. Creo que te falta un poco más de información. La información que presentaste es correcta, pero te falta complementarlo con esta más para que la verdad sea completa, de pronto en un tema en particular, y no derribar a la persona. Por eso es importante a nivel de comunicaciones, el no sirve. Saben que hay palabras que representan látigos y que han lacerado la autoestima de personas dentro de los núcleos familiares, donde la palabra de desamor, de desprecio,
de crítica, de juicio, hay lugares en donde no se puede dar la talla porque el juez, en ese caso, la máxima autoridad dentro de la familia o dentro de la organización, tiene unos niveles tan altos e imposibles de alcanzar que realmente ni él mismo los alcanza. Este es el gran autoengaño, pero sí los exige en los demás. Y cuando se encuentra que no puede hacer nada más, se da cuenta que entonces sus herramientas o sus recursos son limitados y lo que hace es ofende, derriba. Así que es importante revisar si nosotros, otro elemento, otra cualidad que se convierte en caldo de cultivo para que surjan las ofensas es cuando las personas no tienen un proyecto de vida o tienen un proyecto de vida pobre o un proyecto de vida desequilibrado. Sabes que cuando hablamos con sectores juveniles, uno de los programas que incentivamos o desarrollamos es la pregunta, muy bien, hagamos un plan de vida. Diste una conferencia así a la Universidad de El Salvador, ¿no? ¿Cuál será el plan de vida? Y cómo ayudar a la persona a desarrollar un plan de vida que le permita al individuo planificarse en el sentido de cómo te ves de aquí a 5, 10, 15 años, pero qué vas a hacer y cómo te vas a preparar para cuando lleguen las oportunidades de la vida, porque esta es la expresión, cuando llegan las oportunidades y no estamos listos, perdemos las oportunidades. Por eso hay que estar de continuo preparándose y anticipándose, porque las oportunidades llegan y si no las aprovechamos porque no estamos preparados, las vamos a perder. Entonces, hay personas que tienen un proyecto de vida muy limitado o muy pobre y cuando se encuentran en entornos donde hay gente que está pensando muy bien los pasos que va a dar, respaldado por un sistema de enseñanza y de formación en sus hogares donde hay planificación y hay desafíos, esa persona se siente frustrada porque dice, no soy nadie, ¿no? Y la mejor forma de defenderse es atacando. De ahí surgen también las diferencias a veces tontas de hacer juicios de valor antes de conocer a las personas. Y no, claro, si él viene de cuna de oro, claro, si a él todos se lo dieron, pero hay historias que aun cuando se nazca en cunas de oro, hay todo un proceso de formación, de enseñanza y donde la persona ha tomado decisiones para tener un plan de vida. Lo contrario también, entornos donde, me inspiré, te diste cuenta, entornos donde no hay todo este respaldo o posiblemente sea la primera persona en su familia que tuvo acceso a programas de educación, esa persona no se limitó, dijo, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad para salir adelante y esta oportunidad no la voy a perder. Excelente. Sabes que definitivamente que la decisión siempre es nuestra. No podemos vivir siempre como víctimas en la vida. Y una de las marcas también de esta personalidad, de estas personas que podemos ser tan ofensivas o ser muy sensibles, que todo nos ofende, es cuando nos falta el sentido del humor. Y esa me gusta. El sentido del humor verdadero, ¿ok? Sí. No el escape con chistes, sino el buen sentido del humor. Quiere decir que es tener un humor que puede ver lo grato, puede ver hasta lo jocoso en una situación y no echarle más leña al fuego. No mirar el vaso medio vacío, sino mirar el vaso medio lleno, el ver el escenario. Creo que cuando nosotros podemos trabajar un poco en nuestro sentido del humor, no es que ahora de verdad no es un tema de estar echando chistes fuera de lugar ni reírnos sin sentido, pero sí tener esta característica. ¿Por qué? Porque la gente pierde el sentido del humor. Y todo se convierte en una crisis, un problema, hasta lo más simple en la vida. Se te fue la luz, se te fue el agua,
se cayó la señal de Wi-Fi. Son cosas que, ¿cómo las vas a arreglar? Pero hasta eso tú puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, ahora vamos a jugar Cheney Checker. O sea, vamos a hacer cosas que no dependen del Wi-Fi. Con vela, porque se fue la luz. Bueno, con vela. O a ver con las bolitas así a la... O sea, hay muchas cosas que se pudieran hacer. Y hablando de cosas que pues obviamente no dependen de uno, un servicio que recibes, pero cómo decir incluso... Cómo mirar cuando estamos excesivamente enfocados en los no, en las crisis, y no ver el lado positivo de... Otra de las marcas es, que lo mencionabas hace un rato, es esa tendencia a comparar constantemente y de criticar este tema, de hacer los juicios de valor. Y creo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Me gusta mucho en la palabra de Dios cuando nos habla de tener cuidado con nuestra lengua. Sí. Y lo he mencionado muchas veces de forma muy jocosa, por lo menos acá en Panamá se dice mucho el tema de que la leche derramada no se recoge. Habla justamente de que las palabras no se recogen. Sí. Tú puedes pedir perdón, pero la herida ya se hizo. Sí. Y lo triste es que muchas veces, cuando, sobre todo a través de todos los dispositivos y las redes, hay cosas que se vuelven públicas y a veces las disculpas son privadas. Claro. Y todas las demás personas siguen creyendo que esa falta fue o que esa deshonra ocurrió. Y es lamentable porque no se restaura la reputación de una persona a la velocidad con que se destruye. Sí. Entonces debemos tener mucho cuidado y tener cuidado incluso dentro de casa, porque en casa se aprende esto, se aprende a cuidar la lengua, a no hacer juicios a priori, a no adelantarnos, y mucho menos, aún con pruebas, hacer juicios públicos, porque en caso tal de tener una situación, debe ser persona a persona, y no en posición de juez, sino en posición de, oye, soy tu esposo, tu esposa, soy un hijo, una hija. Es en posición de humano, ¿verdad? No de un ser superior. Mencionaste las redes sociales. Le hemos hablado que se han convertido en las redes antisociales, donde en su mayoría sirven para derribar, para destruir, y de una forma increíble, lo que no puedo decirlo en persona, porque mucha de la gente que escribe personalmente no lo haría. Seguro que el 90%, 95% no tiene el valor o el carácter para, de una forma asertiva, es que no es posible, decirle a la persona todo eso que le escribes a distancia, el valor de decirle, ¿sabes qué? Tengo esta opinión acerca de ti, o sé este problema que tienes y te lo quiero presentar para ver y contribuir para tu crecimiento y tu desarrollo, pero no lo hacemos. Y ¿sabes? Uno piensa, cerrando, hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de qué actitud debemos tomar, y miraremos solamente un pasaje para que esta noche usted diga, ok, ¿cómo ese texto me desafía? Romanos 12:10, el apóstol Pablo escribe de la siguiente forma: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este es un amor fraterno de hermanos. Y dice algo más: en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En otras palabras, la base de nuestra interrelación personal, la base de nuestras comunicaciones debe estar fundamentada desde un amor fraternal. Obviamente, el amor de Dios debe inundar nuestras vidas para luego desde ahí poder amar, porque es imposible en la fuerza humana, hablando inclusive en aquellos momentos en donde no estoy llamado no a maldecir, sino a bendecir. Estoy llamado a hablar bien y no a hablar mal de mi prójimo. ¿Cómo obtengo sabiduría? ¿Cómo obtengo yo esa fuerza para refrenar la lengua, refrenar estos labios y expresar amor? Pero también dice, cuando se trata de honra, de el honor que otro debe recibir, yo voy a ponerte a ti en primer lugar. Voy a poner a mi prójimo en primer lugar antes que a mí. Entonces, qué importante es poder tener bases
Y esto nos va a ayudar para aprender a gestionar nuestras emociones, que es todo un tema solo para desarrollar. Sí. Hoy se habla mucho sobre la inteligencia emocional. Básicamente es nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones, saber cómo estoy, dónde estoy, cómo me siento y saber que según mi capacidad de leer o de comprender mi estado emocional, eso me da a mí herramientas para saber si puedo ese momento hablar de un tema o prefiero esperar a que mis emociones estén mejor controladas. Sí. Sabes que ya sé que estamos acabando, Sí, este pero tema es... no me quiero ir, espérame. No te quieres ir, No me dale, quiero ir dale, dale. porque a mí se me viene la idea esto, y es que estamos moldeados, estamos como seteados con, por ejemplo, has escuchado la ley del talión, ¿verdad? Sí, sí. La ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente, y ese es el sonido más, la forma verbal más antigua, pero la clásica es si te pegan, pegan, si te insultan, insultas. O sea, Si te gritan, grita más fuerte. en buen panameño, si te... Sácate el clavo, ¿ok? Un Sí. clavo saca otro De lo que clavo. llevas, De lo que traes. llevas, traes. Sí, claro. Y a veces se estimula y se le da característica o se le da una connotación de una persona fuerte a aquel que es capaz de defenderse, Sí. de tener esta actitud. Bueno, la semana pasada hablamos de la mansedumbre. Sí. Y aquí viene la contraparte, porque el Señor Jesús, sé que acabamos de leer al apóstol Pablo, el cual obviamente habla sobre el amor y la esencia del cristianismo. Y el Señor Jesús no solo nos mandó a que amáramos a la gente que nos ama y nos cae bien, a nuestra familia que es bella y que se parece a nosotros, sino que es tan claro cuando incluso se va más allá y dice, ama a quienes te aborrecen. Y uno dice, chanfle, ¿y eso cómo se come? Jesús fue el que nos habló eso. Jesús. Amad a vuestros enemigos. Está fuerte, ¿eh? Ajá. Amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a aquellos que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y os persiguen. En otras palabras, no, y el apóstol Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Así que imagínate una nación, nuestro Panamá, imagínense su nación, su casa, su trabajo, su entorno cercano, manejándonos por principios eternos que están comprobados eternamente y tienen el sello de Dios. Imagínense cuán fuertes serán nuestras vidas, por extensión, nuestras familias y por extensión, nuestra sociedad. Sí. Sabes que probablemente muchas de las personas que nos ven miran esto, escuchan este texto y pueden decir, no, eso es difícil, eso es imposible porque yo soy iracundo, iracunda, no conocen a mi esposo, mi esposa, no saben mi jefe. Y es verdad, el cristianismo no se puede vivir con recursos propios. Y una del propósito de este espacio es decirte que sí es posible a través de un encuentro con el Señor Jesús. Así es. Y cuando lo pones a Él en primer lugar, entonces viene una cantidad de movimientos en nuestras vidas y empieza a cambiar nuestra mente y empieza a cambiar nuestro corazón. Y es por eso que una persona es transformada desde adentro y no son cambios externos o momentáneos que a veces decimos vamos a fumar la pipa en paz y no nos vamos a meter más en problemas, sino son cambios tan internos que casi como que nos cambia el ADN. Esa marca de pleito es cambiado por bondad. Esa persona belicosa es cambiada por una persona pacificadora. Sí. Entonces esa es la obra que hace Dios en nuestros corazones
para poder dejar de ser personas altamente ofensivas, porque la tarea, la vida se sigue dando, así es. pero dejar de ser lo que éramos para entonces poder vivir bajo estos estándares y poder amar, no de dientes para afuera, sino desde un corazón que pueda amar a alguien difícil. Así es, así es. ¿Tú recomiendas a Jesús? Totalmente. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y nuestra invitación es, ¿sabes? En tus fuerzas no puedes, necesitamos la ayuda de Dios. Así La es. respuesta no está en ti, la respuesta viene de afuera. Así es. Y la respuesta viene viene del Señor. Así que llegamos hasta aquí. Así es. Seguimos trabajando la próxima semana, ¿te parece? Tenemos que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y sobre todo hagamos la tarea. Todos, alguna invitación del contenido de hoy implica que habrá alguna tarea en lo personal que cada uno de nosotros estamos llamados a realizar. Así que te invitamos, si te gustaría tomarte un café con nosotros y conversar algunos de estos temas que estamos desarrollando y decir, ¿sabes qué? He descubierto algunos temas que me gustaría seguir desarrollando en mi propia vida y pensar en cómo lo aplico mejor en mi casa. Estamos a una llamada, estamos a un chat, estamos a una invitación para juntos hablar sobre familias fuertes y es nuestro anhelo y deseo. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye bye.